Sean todos bienvenidos a un día más en el que podemos estar juntos. Quiero que me acompañen en oración para iniciar esta escuela dominical. Padre amado, Dios que estás en los cielos, que estás sentado en el trono, aquí estamos, Señor. Tu pueblo ha sido convocado y hemos atendido, Señor, este llamado. Gracias porque en tus bondades, Señor, nos permites tener ese deseo, la salud de incluso venir y estar aquí. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Que podamos vivir la comunión que tú nos mandas a hacer. Que nos des oídos para oír, Señor, tu palabra. Y que la podamos poner por obra. Guárdanos, Señor, de tener un espíritu fariseo, un espíritu legalista, al simplemente venir, tener algo de socialización y regresar a casa, Señor, como si nada hubiese pasado. Que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestros corazones. Ahora que iniciamos, Señor, esta última clase del panorama bíblico, bien sabemos, Señor, que esto ha sido algo muy general, pero que en todas las diferentes clases que hemos tenido, tu pueblo haya sido alimentado, instruido, que la comprensión, Señor, de tu palabra, de lo que es la teología bíblica y cómo tú tienes un plan redentor de principio a fin, cumpla el propósito por el cual se hizo esto, y que paso a paso, día a día, en nuestro caminar contigo, podamos ser más diestros, Señor, en conocerte a ti. No por nuestros méritos o nuestros esfuerzos, por nuestra capacidad intelectual, sino porque tú mismo, Señor, obras en nuestras vidas. Y es otra súplica, Señor, que te hago en esta mañana. Y es que te hagas más grande en nuestras vidas. Que te podamos contemplar mayormente. Que podamos comprender con mayor claridad tu palabra, para que así, Señor, también podamos conocerte a ti y vivir cada día para tu gloria. Ahora que expongo, Señor, esta clase, te pido, Dios, que me ayudes, me asistas a decir las cosas con precisión, con erudición, con excelencia, pero también con sencillez, para que todo el pueblo, Señor, sea edificado y tú seas exaltado. A mis hermanos aquí presentes, todos los que me escucharán, ruego por ellos para que bendiga sus vidas. Y que aquellos que vienen en camino, Señor, también los traigas con bien, para que juntos podamos venir a adorarte. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, nuevamente, sean todos bienvenidos. Esta es ya la última clase que ustedes saben que iniciamos una serie de teología bíblica desde hace unos meses atrás. Hoy será la última y, si Dios lo permite, el próximo domingo habrá una sesión de preguntas y respuestas. Todos los que son parte del grupo en WhatsApp, día a día se envía, o domingo tras domingo se envía una encuesta para diligenciar las preguntas. Al final les voy a pedir que hagan todas las preguntas posibles para que puedan ser contestadas el próximo domingo. Entonces, de modo de resumen, hemos visto la doctrina del reino de los cielos, el reino de Dios, a lo largo y ancho de todas las escrituras, desde Génesis y hoy hasta Apocalipsis. Y hemos visto cómo el reino de Dios tiene tres elementos fundamentales y que se ve a lo largo de toda la historia. Y es que hay un Dios, un rey, y tiene un pueblo, y ese pueblo está en un lugar, y en ese lugar tiene su bendición y el gobierno de Dios. Y eso es lo que pudimos ver a lo largo de todo el panorama. De hecho, aquí les presento un cuadro que de alguna otra manera expone y muestra cada una de las diferentes enseñanzas. Entonces comienza con
o vimos el patrón del reino. De hecho, creo que fui yo el que tuve la oportunidad de enseñar allí. Ahí vimos cómo el pueblo de Dios, Adán y Eva, el lugar era el jardín y la bendición perfecta y gobierno de Dios en ese lugar. Luego cómo el reino perdido, y ahí estuvimos también con nuestro hermano, si no estoy mal, Rodolfo estuvo hablando de ello. El reino prometido, el reino parcial, el reino profetizado, el reino presente, el reino proclamado, y por último entonces estamos en el reino como tal, el anunciado o el perfeccionado, podríamos decir. Entonces, eso es solo a modo de resumen. Esta gráfica se puede enviar al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Entonces, ahí le pido a los hermanos de medios que en su momento lo podamos enviar para que lo contemplen y lo tengan. Pero esa ha sido la tesis de nuestra enseñanza. El reino de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición. Y es algo sencillo, hasta fácil de memorizar, pero hemos visto también sus profundidades e implicaciones de ello. Y a lo largo de esta escuela hemos querido hacerles entender que la Biblia no está desconectada un libro con el otro, sino que hay una sola historia, una sola narración que en última instancia está apuntando a Cristo mismo. Y es importante, y por eso oraba, que el Señor nos permita verlo con mayor claridad, al comprender con mayor ímpetu su palabra. Entonces, lo que me propongo hacer por el resto de la clase es, bueno, voy a dar algunas generalidades, particularidades puntuales del libro. De hecho, voy a cubrir gran parte. Esto va a ser también como una introducción breve al libro de Apocalipsis, pero tiene un fin en cuanto a toda nuestra enseñanza, y es que nos va a poder mostrar cómo todo lo que se estuvo enunciando, incluso desde sus inicios, también termina siendo incluso mejor. Entonces tenemos la idea de un Edén perfecto con Adán y Eva, y vamos a ver cómo entonces concluye incluso en un mejor y perfecto Edén. Entonces, mis hermanos, iniciemos con algunas generalidades y características de este libro de Apocalipsis. Y lo primero que quiero decir es que, mis hermanos, Cristo volverá. Cristo, nuestro Señor, el Rey de Gloria, retornará. Se anunció una vez y su pueblo no le creyó, y vino y lo escatimaron hasta tal punto que lo crucificaron. Pero él también dijo que volverá por segunda vez. Y así como lo cumplió la primera, también lo cumplirá la segunda. Y bendito sea Él. Y veremos en plenitud la salvación y cómo Él implementa y establece su reino perfeccionado. Ya su reino está aquí. El reino de los cielos ha llegado. Arrepentidos, dijo Él. Pero llegará un momento donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá maldad, donde todo será restaurado, hecho nuevo. Y ese será el reino perfeccionado. Sé que para algunos este libro de Apocalipsis puede generar algo de confusión. Creo que para un creyente no debe tener miedo. Los que no saben, yo soy docente y muchos jóvenes tienen la idea que Apocalipsis es un libro de terror. Pero ese terror solo debe estar infundido en aquellos corazones que realmente viven una vida apartada del Señor. Pero su propósito precisamente es dar aliento y ánimo a un grupo de creyentes que estaba siendo perseguido. La iglesia de Cristo, o Cristo llegó cuando el Imperio Romano estaba reinando, y el Imperio Romano y la sociedad y los judíos y otros entes de la sociedad hicieron oposición al cristianismo. Y cuando pareciese que el mal estaba triunfando sobre el bien, este libro es escrito para brindar ánimo y aliento a los fieles y santos del Señor. Sabemos que este libro
Bueno, su libro, el nombre Apocalipsis quiere decir algo que es revelado, revelación. De hecho, en inglés el libro se llama Revelation, no se habla de Apocalipsis como tal, porque lo que va a buscar es brindar, es como cuando la cortina del cine se abre y se desmanta y se puede ver lo que hay detrás de ello. Este libro lo que permite es eso, ver con un vislumbre, porque creo que en nuestras mentes finitas nunca podremos comprender lo que dijo Pablo, ni mente ni oído, lo que nunca ha escuchado, eso está reservado para los santos. O sea, por más que queramos imaginar cómo será el cielo, el Señor ha dicho que no vamos a contemplarlo, pero en su bondad y en su misericordia Él nos otorga como algunos rasgos y nos destellos y nos da como unos vislumbres y unas ilustraciones y símbolos que nos permiten, o sea, calles de oro. O sea, eso es algo simplemente como para imaginarnos lo bonito, lo esplendoroso, pero realmente seguramente hasta las calles serán distintas a lo que nosotros hoy conocemos como calles. Es decir, es simplemente un lugar para darnos una idea figurada de lo que realmente va a ser en gloria. Lo escribió uno de los apóstoles, uno de los discípulos del Señor, y es Juan. Estaba exiliado precisamente, también ya había sufrido persecución, y aún un día del Señor, un domingo, el Señor se le apareció, le mostró, y de ahí escribió este libro. Sabemos que también este libro es apocalíptico, es un género literario propio de esa época, entre los dos testamentos. Y hay una de sus características, y quizás la dificultad que algunos de nosotros podemos poseer al leerlo, es que tiene una carga bastante pesada en cuanto a sus símbolos, ilustraciones, y que también están permeadas por el Antiguo Testamento. De hecho, si no conocemos bien el Antiguo Testamento, no vamos a comprender este libro en su totalidad, y más cuando entonces se involucran un grupo de símbolos que también deben ser comprendidos para saber qué es lo que está diciendo. Pero también creo, y sé que creo que todos estamos de acuerdo, es que el Señor se acerca a los humildes, Él rechaza a los soberbios, pero cualquier corazón, cualquiera de nosotros que nos acerquemos a este libro con corazones dóciles para buscarle a Él, créanme que el Señor no rechaza un corazón así, y Él nos dará claridad sobre lo que Él quiso revelar en su palabra. Y creo que es algo para confiar, incluso cuando nos acercamos a este libro. Entonces, veamos algunos elementos importantes de este libro que buscan precisamente ilustrar esto que les estaba diciendo, del establecimiento de un reino perfecto, de cómo Dios como rey se vengará de sus enemigos y cómo Él está sentado en su trono. Entonces, veamos eso, un trono en el cielo. Las primeras páginas de Apocalipsis comienza con el mismo Señor revelándose a Juan, hay una visión, y luego también le escribe a 7 iglesias que se encuentran o se encontraban en Asia Menor, lo que hoy en día es el occidente de Turquía hoy en día. Y a este grupo de iglesias les anima a perseverar en la fe, les expone su pecado, pero también les anima a que perseveren en aquel que han creído. Hay un ánimo de parte del Rey de Gloria a su iglesia, brindándoles ánimos a seguir en el camino que han profesado. Mi hermano Carlos, ¿no me puedes traer mi Biblia? Está allá en la Biblia, por favor. Quiero con ustedes leer, o bueno, si ustedes me acompañan, vamos a leer algunos textos, Apocalipsis 4:2. Vamos a hablar del trono, gracias mi hermano. Vamos a hablar del trono de Dios. Hay muchas otras generalidades de este libro, simplemente abordé algunas cuantas para
dar una pincelada. Pero Apocalipsis 4:2 dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hay un trono en los cielos, mis hermanos. Y ese trono no está vacío. Y yo creo que aquí podemos hacer una reflexión teológica. Tenemos que hacer una aplicación a nuestras vidas. Si hay un trono en los cielos y está gobernando, ¿por qué nos atribulamos muchas veces? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos angustiamos cuando hay alguien reinando que es perfecto y sabio y majestuoso y bueno y todos sus atributos, que no habrá palabras para describirlos todos? Mis hermanos, Cristo está reinando y está en su trono, y en Él tenemos que confiar y podemos descansar, y que todas nuestras cargas sean depositadas en Él. Y recordemos eso, ya Él está reinando, hay un trono y en Él está sentado Cristo, nuestro amante redentor. Entonces, imagínense eso, hay un pueblo, un grupo de cristianos siendo perseguidos ferozmente, siendo tildados de herejes, de apóstatas, y Él les dice: hay un trono y aquí estoy yo reinando con ustedes. Eso debe brindar aliento y ánimo a cualquier creyente, y es el ánimo que también quiero brindarles hoy, de que recordemos que Él está reinando. Imagínense que ustedes entran a la escena de una película, entran a una playa, y ustedes ven una niña nadando y ven la aleta de tiburón, y ustedes lo primero que van a gritar es: bueno, niña, o se podrán asustar porque hay un tiburón y hay una persona. Pero rápidamente después ustedes ven que hay una silla larga y un personaje con un megáfono, y después en esa silla sale director. Ustedes van a saber que todo está bajo control. Quien está dirigiendo todo está gobernando lo que está sucediendo, no se le escapa de su poder. Las ilustraciones de alguna otra manera no son perfectas, pero lo que quiero decir es que de alguna otra manera ese es nuestro rey. Él está sentado en su trono, nada la atemoriza, nada lo toma por sorpresa, y todo sucede bajo su gobierno y bajo su control. Apocalipsis 5:6. Me gusta ese ruido de las páginas. Bien. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y hay algo también glorioso: es un cordero quien está allí reinando, inmolado. Vamos a ver su cuerpo resucitado, sus manos tendrán los hoyos en los cuales fueron perforados, sus pies, vamos a poder verlo. Pero mis hermanos, allí está Él, nuestro Rey divino del universo. Vino a este mundo, sufrió, para que tú y yo podamos gozar de Él eternamente. Y también nos garantiza que todos que suframos por causa de Él, también triunfaremos con Él. Él sufrió, murió, resucitó y está reinando. Nosotros también seremos así si vivimos creyendo en Él, y aunque suframos, sabemos que Él también triunfaremos con Él. Como ese hermoso himno sobre triunfaré el mañana, porque Él ya ha triunfado. Esto debe brindar ánimo, mis hermanos, para nuestras almas. Y el 13, en el mismo capítulo, 5:13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas en ellos oí decir, todo el mundo, la creación gime,
al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ese será el canto que estaremos entonando muy pronto. Ahora bien, respecto al acercamiento de este libro, también quisiera de pronto hablar de algunas formas de acercarse a él. De hecho, a lo largo de la historia de la iglesia han existido cuatro escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Bien sabemos que luego de esta visión gloriosa comienza una serie de juicios y de visiones. Ustedes las conocen, los 7 sellos, los 4 jinetes, las copas, y todos estos juicios, que es como una secuencia de algo muy repetitivo, pero con diferentes ilustraciones e imágenes. Y algunos personajes famosos, ¿no? Los jinetes, la bestia, el falso profeta, etcétera. Ustedes también los conocerán. Pero lo cierto es que hay formas de acercarse a este libro. Y la primera forma en que muchos, y especialmente en el primer siglo, hubo, tiene que ver con la escuela preterista. No estoy buscando que ustedes exactamente comprendan toda la perfección, pero el preterismo lo que hace es que todas las profecías, todo lo que se dice en este libro, tenían un cumplimiento inmediato del momento en que estaba sucediendo las cosas. Es decir, cuando se refiere a las personas, a las instituciones, tenía una relación inmediata con el contexto en el que estaban viviendo. Entonces hay alusiones a que era Roma, que era fulanito de tal, y todo tiene que ver con el contexto en que estaban viviendo. Entonces todos esos símbolos tenían una relación inmediata con lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero hay otra forma de interpretarlo, y es historicista, que de alguna otra manera presenta como si fuese una narración de todos los eventos en la historia de la iglesia, pero condensado en ese libro. Entonces pareciese que cada uno de los eventos y secuencias que uno ve en el libro es como si estuvieran demarcando cada uno de los momentos en que se va cumpliendo diferentes épocas, eras dentro de la iglesia, por así decirlo. Está el futurista, donde se lee esto y que todo lo que se encuentra en este libro apunta netamente a algo en el futuro. No ha pasado, sino que pasará. Y está la idealista, que tiene que ver con que todo esto se está cumpliendo en su totalidad en el marco de los últimos días. Es decir, que Apocalipsis narra ya lo que hoy en día está sucediendo. En los últimos días tenemos que entender que es desde la ascensión de Cristo hasta su regreso. Entonces, dentro de ese marco de tiempo, los últimos días, Apocalipsis nos desglosa todo lo que ha de suceder en medio de la historia de la iglesia. Entonces, bueno, creo que hasta ahí vamos bien. Ahora, quisiera que también veamos, luego de esta serie de secuencias y juicios y las copas y los jinetes y el fuego, bueno, el fuego ahorita viene porque de hecho vamos a ver lo que se titula y está en las diapositivas como fuera lo viejo, porque también hay otra imagen que nos presenta el libro de Apocalipsis, y es que todo va a ser hecho nuevo. Pero antes de que las cosas sean nuevas, todo lo viejo tiene que ser deshecho. Habrá una consumación masiva en fuego. Es lo que explica el libro. Y ustedes han visto estos programas donde hay un comprador, compra una casa vieja, la demuele, la derriba, bota todo y luego hace algo no majestuoso, porque no, pero ustedes entienden, hacen algo muy bonito. Bueno, creo que lo que de pronto vemos aquí en Apocalipsis es eso. Habrá un momento donde Dios ha de purificar este mundo caído, donde va a redimir lo caído y va a hacer algo nuevo. Pero para hacer eso nuevo, primero ha de desechar, quemar, destruir todo lo malo. Y es lo que vemos en este libro.
Y es interesante porque esta idea no es meramente del cristiano, aunque nosotros sabemos que esta es la verdad y esto es lo que va a suceder, pero de alguna otra manera creo que en el interior del hombre a lo largo de la historia siempre ha querido un mundo mejor. Y hombres impíos como Marx. Marx quería ¿qué? Destruir el egoísmo y el capitalismo e implementar sus ideales. ¿Para qué? Para tener un mundo mejor y feliz. Tenemos los humanistas seculares, el Renacimiento, el racionalismo, donde querían educar al pueblo, querían sacar al pueblo de la ignorancia para que entonces todos gocen de felicidad y plenitud. Los revolucionarios se conforman con revocar y destronar algún gobierno X y creen que entonces haciendo eso vivirán plenamente y que la solución será eso. Y no hace mucho, ¿qué hicieron los nazis, no? Querían exterminar todo grupo de personas que no encajaran dentro de sus propios paradigmas de lo que era una raza superior. Eso es mentiras, pero creían que había una raza superior y por lo tanto querían eliminarlo. ¿Y con el fin de qué? De que haya un mejor mundo, con un grupo de personas excelentísimas en sus atributos, como hombres. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia, los hombres han querido un mundo mejor. Pero ninguna de estas ideas, ideologías propias de este mundo caído serán las que han de suceder, sino que Cristo mismo viene a redimir al mundo de su pecado. Entonces, lo que ya vemos en Apocalipsis 17, 18, 19 es precisamente eso. Hay un triunfo del bien sobre el mal. Yo dije ahorita que las circunstancias del momento para la audiencia del primer siglo era que pareciese que el mal estuviera triunfando sobre el bien. Sin embargo, lo esperanzador de este libro es que no es así. El mal es vencido por el bien. Y de hecho, las filosofías orientales y las películas nos muestran un dualismo, y quiero aquí también animarles, por si alguno piensa así, que pareciese que hay unas fuerzas del bien y el mal, y está como el yin yang, como que Dios es poderoso, pero también Satanás como que casi es igual a Dios, y las fuerzas del mal, pero eso es mentira, mis hermanos, eso son películas de Hollywood. Realmente la cosa es así. Dios ya ha vencido. Satanás ha sido aplastado y ya el bien triunfa sobre el mal. Entonces, no estemos atemorizados y recordemos, ya Él está reinando, está en su trono. Y si estamos en sus manos, que venga lo que venga, que se caiga el suelo, que se caiga el cielo, que se abra el cielo, no importa. Bueno, lo que ustedes saben, el Salmo 46, donde dice que aunque los montes sean arrojados al mar y eso, aunque hayan todo tipo de estruendos, guerras y eso, podemos estar confiados de que el Señor es soberano y estamos en sus manos. Y eso es lo que nos vislumbra estos capítulos gloriosos de cómo el bien triunfa sobre el mal. Y tampoco es una guerra extenuante para el Señor. Él simplemente tiene que decir las cosas y ya lo son. Entonces, Dios ha de crear un mundo nuevo para sí, pero como les dije, primero tiene que haber, todo lo viejo tiene que pasar. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, la figura de la caída de Babilonia. Yo les dije que una forma de acercarse bien al libro de Apocalipsis es conociendo bien el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos que conocer ¿qué fue o quiénes fueron los babilonios? ¿Qué representó el reino babilonio, de Babilonia? Para comprender entonces a qué se hace referencia la gran Babilonia, ¿cierto? La madre prostituta y abominable idolatrías, dice el texto respecto. Pero ya Babilonia había caído. De hecho, los persas también habían caído, los griegos también habían caído y estaba imperando ya el reino romano. O sea, es decir, ya Babilonia había caído hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo llegar entonces a comprender cómo así que Babilonia ha de caer? Si ya Babilonia cayó. Porque primero que todo, cuando habla de adulterio y todo lo demás, no está hablando de que Babilonia adulteró de manera física. Es un adulterio
espiritual. Representan muchas cosas. Representan como el enemigo, el sistema más bien que se opone a Cristo, a los creyentes. Es hostil contra los hijos de Dios. Es el mundo. Babilonia representa todo lo que es el mundo. Las filosofías vanas, paganas, impías. Eso es Babilonia. Y se prostituye yendo tras otros dioses. Es un adulterio espiritual. Pero tenemos que conocer el Antiguo Testamento. De hecho, antes de Babilonia ya tenemos, por ejemplo, la Torre de Babel. La Torre de Babel fue construida en lo que fue Babilonia, muchos años obviamente antes. ¿Símbolo de qué? De orgullo, de arrogancia, de soberbia del hombre, de levantarse contra Dios. Y ustedes, sé que todos son muy conocedores de la palabra. Babilonia, ¿quién fue? Dios permitió que conquistara al reino de Judá y los llevara cautivos por 70 años. Y el pueblo de Dios estuvo en medio de Babilonia, en medio de una nación pagana. Y eso también es muy ilustrativo para nuestras vidas, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Estamos en una Babilonia que aborrece a Dios. Y somos como mosca en leche. Somos los bichos raros en medio de esta sociedad. Y está bien que sea así. Es más, preocupémonos si no es así. Si no estamos pareciendo al mundo. Que decimos ser cristianos, pero vestimos, hablamos como los babilonios. Y que nos inclinamos rápidamente ante cualquier estatua, ante cualquier palo que fabrique nuestro corazón. Ese es el adulterio espiritual que nos va a vender Babilonia, que nos vende el mundo. Sin embargo, mis hermanos, las buenas noticias es que podemos resistir a este mundo. Y no solamente eso, sino que también ha de caer, va a caer. Y ya está bajo el dominio del Señor. Apocalipsis 18, quiero que leamos 2 textos de este capítulo, el 2 y el 21. Y dice el 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el 21 dice, un ángel poderoso tomó una piedra como una piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y hay otros pasajes respecto a cómo va a caer Babilonia. Solo tomé 2. Pero este mundo perecerá. Cristo y su reino permanecerá. Y en eso podemos confiar. Por eso decía que aunque este mundo sea hostil, aunque hayan preocupaciones, llanto, lloro, injusticia, recordemos que hay un trono en los cielos y ese trono no está vacío. Todos los que hacen parte de Babilonia caerán. El falso profeta, Satanás, la bestia y todos sus secuaces y todos quienes han servido a este mundo de Babilonia caerán también. Pero lo bueno es que ahí no termina el libro. Hablamos de que tiene que cambiar todo, ¿cierto? El mundo cae, pero ahora es también hecho todo nuevo. Y ahí es lo que se le llama bienvenido lo bueno. Porque de alguna otra manera ahora se emplean también otras figuras alusivas al Antiguo Testamento para hablar de un nuevo mundo. De hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento vemos Génesis,
¿cierto? Vemos un Edén, una creación narrada en el libro. También vemos que se instituye una capital, Jerusalén, un monte, un templo. Y hay una serie de alusiones en el Antiguo Testamento sobre Dios, su pueblo y el lugar donde ellos habitan. Y es lo que vemos también aquí. Por eso ven ahí en pantalla, bienvenido lo bueno. Porque luego de desechar lo malo, de purificarlo, de hacer juicios sobre ello, ahora viene lo bueno. ¿Cómo? Lo nuevo. Ah, listo, yo puse bueno, pero sí es nuevo. Listo, entonces, también es lo bueno, porque es bueno, entonces, listo. Pero entonces hablemos un poco acerca de esto, y es la nueva creación. La nueva creación, Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, se nos habla de que ya lo que está existiendo ahorita ya no existirá, dejará de ser. Los efectos de la caída serán abolidos, revocados, renovados. Bueno, no, renovados no, porque realmente están deshechos y ahora es hecho algo nuevo. Dios ha determinado renovar no solamente nuestras almas, sino también nuestros cuerpos y también todo este mundo. Habrá un mundo perfecto, hecho nuevo por el Señor. Y vemos aquí la imagen de Génesis precisamente, una creación con su pueblo y todo estaba en armonía y perfectamente. Bueno, nuevamente va a haber eso, pero incluso creo que las ilustraciones de Apocalipsis muestran hasta un mejor Edén, un mejor mundo. Cristo reinando allí. De hecho, hay algunas profecías del Antiguo Testamento que no se han cumplido y que se cumplirán, porque Dios es veraz y no es hombre para que mienta. Pero él habló, Isaías, de que los niños van a poder meter la mano y van a jugar con el hoyo de la cobra y no temerán. Y también Isaías en otro pasaje habla acerca de cómo el lobo y el corderito ambos van a estar apacentados juntamente. Es decir, habrá una nueva creación donde la naturaleza caída propia de este mundo, ya no va a haber muerte, ya no va a haber peligro, ya no va a haber llanto, ya no va a haber angustia, porque todo está hecho nuevo. Pero seguidamente se habla de la nueva Jerusalén, y es el siguiente versículo, Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, es la ciudad de Dios. Es interesante, esto no es una nueva, la nueva Jerusalén no es distinta a la nueva creación, no es como dos cosas distintas. De hecho, se nos reduce un poco más a lo que es y se nos describe como si es una nueva ciudad. Y ahí en esa nueva ciudad estarán todos los redimidos del Señor, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, que Dios ha salvado para sí. Y de hecho ustedes han escuchado del número 144,000, que es 12 por 12 por 1000. No es literal. De hecho, el mismo Juan, para los que de pronto ustedes han escuchado que creen de que sí es literal, los testigos de Jehová y otros grupos, el mismo autor dice que es un mar incontable de personas. O sea, no es literal esos 144,000. Simplemente es alusivo a un número perfecto de elegidos que Dios salvó. Y ellos estarán en la nueva Jerusalén. Pero ciertamente
si nosotros vamos a estar allá bajo un gobierno, en una ciudad de toda lengua, de toda tribu, yo creo que la iglesia de hoy, en el siglo XXI, también debe estar reflejando la unidad que allí se vislumbra como creyentes. Un monarca reinando sobre todos y todos en armonía. Y creo que eso también nos llama a nosotros a que, así como estaremos en el cielo y se nos vislumbra eso, aquí también tenemos que vivir así. Y que el Señor nos ayude. Pero sigue hablando y profundizando en esto, y también tiene que ver con alusiones del Antiguo Testamento, pero se habla de un nuevo templo. Apocalipsis 21:3. Entonces, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, Dios estuvo en el desierto, en el tabernáculo con su pueblo. Dios estuvo en Jerusalén, en el templo, con su pueblo. Por causa del pecado, Dios se apartó de ese templo, permitió que los babilonios lo destruyesen, pero Ezequiel profetiza de un nuevo templo, y ese nuevo templo tuvo cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Pero aun cuando hay un cumplimiento en Cristo, también se nos vislumbra que nosotros estaremos allí en Él, en el cielo, en su presencia. La iglesia habita allí. La iglesia es el templo de Dios en la tierra. De hecho, ya el templo está establecido. De hecho, es un cubo perfecto. Y es interesante porque en el templo la presencia del Señor está en el lugar santísimo. Y la ilustración geométrica es la misma de este templo en los cielos a como estaba. Es un cubo perfecto, tal cual como el lugar santísimo en el templo. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Qué más que decir? Pero mis hermanos, volviendo y retomando entonces y aterrizando toda esta serie de enseñanzas sobre el reino de Dios, todo está por venir. El rey ha dicho que regresará y Él lo cumplirá. El Nuevo Testamento termina muy alusivo a cómo termina el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina como con una esperanza de que vendrá un Redentor. Y Apocalipsis también termina diciendo así. De hecho, el último versículo, o el penúltimo versículo de la Escritura, el capítulo 22, dice: el que da testimonio a estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde: amén, sí, ven Señor Jesús. Y eso es lo que describe el libro de Apocalipsis, el reino en su plenitud, perfeccionado. El pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Todos los creyentes de todas las épocas que han depositado su fe en Él y que han sido salvados por Él. El lugar de Dios, la nueva creación, bajo el gobierno de Dios para disfrutar de Él eternamente y para siempre. Amén. Ahora bien, bueno, dije amén, pero quisiera nuevamente mostrarles el cuadro que vimos al inicio, donde estamos de alguna otra manera recopilando o viendo cómo fue nuestra serie a lo largo de este panorama divino. El panorama divino nos mostró cómo Dios siempre ha gobernado. Y comenzamos desde la creación hasta un reino
perfeccionados. Sé que muchos están tomando fotos. Al inicio de la enseñanza dije que este cuadro se enviará por el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo, claro que se lo haremos llegar. Pueden hablar conmigo, con los pastores, con Jaime. Jaime resuelve. Lo siguiente es, hay otro cuadro, para que me ayudes, José, donde de alguna otra manera es el panorama bíblico, donde es lo mismo, pero en una secuencia que está apuntando a Cristo. Como es del inicio, la Escritura siempre viene progresivamente hablando de un Redentor, y vemos cómo hay una creación, esa creación cae, y después comienza toda una odisea para otra vez contemplar a Cristo, y está el éxodo, la ley, la conquista, la monarquía, el fracaso, la desesperanza, la venida de Cristo, su ascensión, pero también cómo todo va a culminar en que Él regresará, se vengará de los impíos y su pueblo estará con Él eternamente y para siempre. Como dije también al inicio, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Entonces yo quisiera que ahorita en el descanso puedan hacer las preguntas. Puede ser de manera anónima o pueden escribir su nombre. Eso, lo importante es que sus preguntas sean contestadas. Entonces yo sé que todavía pueden haber muchas preguntas sobre lo que es la teología bíblica, algunos puntos que no entendieron. Entonces ahí hay un código QR donde pueden, los dirige a un formulario en Google, y en ese formulario en Google pueden hacer todas las preguntas. Entonces, por favor, tómense su tiempo, háganlas para que el próximo domingo podamos entonces contestar cualquier inquietud que ustedes tengan. Esta diapositiva va a estar ahí durante el descanso para que puedan hacerlas. No siendo más, nos despedimos en oración.